estamos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a ALER por haber elegido la Facultad de Educación para hacer este encuentro, este foro, esta campaña de sensibilización, de formación sobre el tema que a ellos les atañe, que son las enfermedades raras. En segundo lugar, quiero agradeceros a todos vosotros, los asistentes. Creo que manifestáis, demostráis una gran motivación viniendo aquí en este momento, que, bueno, un viernes a estas horas ya parece que estamos intentando descansar un poquito del trabajo de la semana. Pero bueno, si estáis aquí es porque realmente os sentís repercutidos y porque queréis conocer este tema. Desde ALER creo que han elaborado una estupenda guía que he tenido la oportunidad de ojear y que creo que tenéis por aquí a vuestra disposición por si os sirve. Nosotros decir que desde la Facultad de Educación intentamos siempre dar apoyo y acogida absolutamente a todas las acciones que tengan que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas vulnerables. Y en este caso, creo haber leído en la guía que la mayor parte de las personas con enfermedades raras son congénitas desde el momento del nacimiento y por lo tanto son niños que tienen que estudiar y niños, por lo tanto, docentes deben conocer cuáles son las características de cada niño, por lo menos las genéricas, y concretar la individualidad de cada uno de ellos y saber cuáles son las reformas, las modificaciones que son más oportunas para cada caso. Por eso, de verdad, creo que esto va a ser una pequeña jornada fructífera y espero que os ilustréis con las dos autoras que ahora nos presentará la presidenta de ALER. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy Beatriz, la presidenta de la asociación ALER. Es una asociación pequeña, llevamos 4 años en funcionamiento, pero bueno, somos peleonas y aquí hemos sacado la guía educativa, que nuestra mayor preocupación son los niños afectados por estas enfermedades. Nos hacemos muchas preguntas como ¿qué ocurre o cómo actuar en el ámbito educativo con un menor afectado de enfermedad rara? ¿O qué necesidades tienen nuestros hijos? ¿Pueden integrarse todos en el aula o precisan de algún apoyo? Estos y muchos más son solo algunos de los interrogantes de las familias con menores en el aula. Nos hemos planteado cuando una enfermedad entra en nuestras vidas y como tal llega sin ningún manual de instrucciones. Esta tarde tengo el honor y la satisfacción de presentar esta guía educativa que algunos tenéis. Está también en PDF, o sea que todo el mundo la puede mirar. Viene para suplir un gran vacío que hay en este campo, porque hay guías en otras enfermedades, pero las enfermedades raras quedan olvidadas. Conocedora, tanto por ser paciente como a la vez madre de una hija con una enfermedad rara. Y al tiempo presidente de ALER, escucho lo que nos relatan las familias día a día. Desde la Junta Directiva sabemos la importancia que tiene el entorno educativo en nuestros hijos. Y es que el mundo de estas patologías va más allá de un tratamiento o de la búsqueda de un diagnóstico. Porque cuando se ha logrado, deseamos que desarrollen una vida social lo más accesible y en unas condiciones de igualdad, hasta el punto de que sea posible que todos los apoyos que se les logren brindar. Somos conscientes de las limitaciones de nuestros pequeños, pero también de la urgencia de esta y de otras medidas para que el derecho a la educación sea integral e inclusiva, pero que sea inclusiva de verdad. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de 3 profesionales que forman parte de la Unidad de Investigación Social en Salud y Enfermedades Raras, UNICEF, de la Universidad de Valladolid. Aquí os presento a Susana, que es una de las autores de la guía, Susana Gómez Redondo, y Anabel eso. Y luego Juan Coca, que no ha podido asistir, a los que estamos muy agradecidos por el magnífico trabajo que han realizado. Sin olvidarnos de la colaboración que realiza con nosotros la
doña Lourdes embutió provecho. Y qué decir de Marta Sánchez Rodríguez, que está allí, que es colaboradora, Marta, a la que estoy eternamente agradecida porque no solo es amiga, docente, y además me ha ayudado en todo este largo camino desde que mi hija empezó con la enfermedad a los 6 años, hasta los 18 que tiene ahora. Me ha hecho de apoyo que no he tenido en el instituto y en el colegio, y gracias a ella hemos salido adelante. Por último, apuntar la necesidad de crear una unidad de asesoramiento para que los docentes cuenten con un recurso al que asistir cuando tienen en sus aulas estudiantes con estas patologías. Y para terminar, quería comentar que las familias y personas con una enfermedad poco frecuente coinciden en señalar muchas veces las barreras más difíciles de vencer son las invisibles, es decir, las que tienen que ver con la actitud. Y ahora mismo doy paso a Anabel Parama Díaz, que os va a contar sobre la vía de la ISO. Dejamos espacio para que buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Yo antes de nada de exponer un poco la guía, que es la guía y los aspectos que ya ha comentado Beatriz sobre el objetivo. Ahora se me oye. Pues nada, gracias a todos por asistir y bueno, quiero agradecer a Valer y en especial a Beatriz por ayudarnos en la realización de la guía y ayudarnos constantemente, estar siempre ahí y pues, por su sacrificio, su trabajo constante e inmenso que lleva a cabo, así que por ello muchas gracias. Agradecer también a la decana por acogernos aquí un viernes por la tarde para realizar la presentación de esta guía y también no olvidarme de, pues que lo mencionó antes Beatriz, de Marta Sánchez, porque bueno, también nos ha ayudado en algunos aspectos a aclarar más sobre que quedaría más claro, digamos, en la guía. Esta guía en un principio surgió a raíz de un proyecto de investigación que lidera Susana, pues os va a comentar ella un poco ya más en profundidad, y detectamos que había ciertas necesidades en torno al ambiente educativo sobre información que prácticamente no había, en donde los docentes, el enfrentarse a un niño o una niña que presenta una enfermedad rara en su clase, es por lo menos algo estresante en el sentido de y qué puede pasar, qué le puede ocurrir. Entonces, detectamos estas necesidades y consideramos que sería adecuado llevar a cabo una pequeña guía educativa sencilla, que no es simple, sino que intentamos seguir un rigor científico en cada uno de los aspectos que plasmamos y queríamos que sirviese, o por lo menos el objetivo era que sirviese un poco como una herramienta para los docentes, para un primer contacto, saber de qué se trata, cómo podemos como docentes ayudar a estos niños y estas niñas y por lo menos tener un pequeño apoyo de enfrentamiento frente a este tipo de situaciones. De hecho, al final de la guía introducimos algunas asociaciones o webs donde los docentes pueden obtener información sobre este tipo de enfermedades. La guía, decidimos un poco dividirla en 3 partes, donde consideramos que sería un poco los 3 ámbitos interdisciplinares, en principio a priori, importantes. Somos conscientes que faltan algunos otros también muy importantes, pero como un primer paso, para un primer contacto, algo básico, simplemente, ¿qué podemos llegar a hacer?
Entonces, bueno, pues decidimos dividirla desde el ámbito biológico, el ámbito social y el ámbito educativo. Y ahí, en cada uno de esos ámbitos, bueno, pues quisimos expresar algunas ideas, algunas pistas que pueden ayudar a los docentes a, bueno, pues no a estar como una hoja en blanco, sino, bueno, por lo menos podemos ir sabiendo alguna cosa sobre ello y cómo eso nos puede ayudar a afrontar estas situaciones. La parte biológica, pues quisimos hacerla muy básica, accesible a todo el mundo. No tenía tampoco mucho interés profundizar a nivel biológico, porque bueno, tampoco iba a ayudar excesivamente. Pero sí dar pequeñas pinceladas para que bueno, pues sepamos de qué se trata, qué ocurre con esas enfermedades, por qué se llegan a producir. Incluso a veces el hecho de bueno, pues conocer a nivel biológico alguna enfermedad nos puede, como docentes, pues dar alguna pista de cómo podemos actuar en el aula. A veces no es necesario llevar a cabo grandes recursos o tener grandes recursos para ayudar a los niños y a las niñas, sino que a veces, bueno, pues son pequeñas acciones que en clase pues podemos tener en cuenta. Por ejemplo, si afectan algo a nivel muscular, pues en clases de educación física saber bueno, pues que hay determinados ejercicios que a lo mejor pueden hacerlos, pero hay que dejar pues a lo mejor entre uno y otro un espacio de tiempo, o no pueden realizarlos. Entonces, bueno, son pequeños aspectos que pueden ir ayudando ya no solo a los niños y a las niñas, sino a las familias. Las familias, al dejar a los niños en los colegios, bueno, pues sabiendo que van a estar bien, que se conoce qué es lo que le ocurre, bueno, pues también les va a dar una tranquilidad que es importante a nivel familiar. A nivel biológico, prácticamente, bueno, pusimos un poco el origen de estas enfermedades, donde, bueno, como podéis ver, digamos, la mayoría de ellas son genéticas y una genética mendeliana, es decir, una herencia simple de padres a hijos. Pero después hay algunas otras que se van viendo que tienen herencias epigenéticas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues digamos que es algo que está por encima de los genes. Es decir, nosotros, como sabéis, tenemos material genético, determinado, y lo que ocurre es que bueno, pues una persona que sufre enfermedad rara epigenética puede tener el material genético, la secuencia, la información que porte todo ese material genético de forma adecuada, pero ¿qué pasa? Hay algunos mecanismos que tenemos que pueden alterar esa información. Es decir, la información es correcta, pero ahora cómo se va a expresar o qué es lo que va a indicar puede verse alterado. Y ahí es donde puede pues surgir una enfermedad rara. Todo esto, bueno, pues lleva de la mano la complejidad de que la mayor parte de ellas sean pues, síndromes, es decir, que bueno, pues puede haber distintas enfermedades con los mismos síntomas, y eso es a nivel diagnóstico es complejo, y a nivel educativo de cómo actuar, bueno, pues, también es complejo, ¿no? En este caso, bueno, pues puede ocurrir, para que nos hagamos una idea, lo complejos que podemos llegar a ser. Todo nuestro organismo está totalmente implicado, todo está relacionado, y es como una fila, imaginamos una fila de dominó. Si cogemos una fila y tiramos alguna pieza, eso va a ir en cadena provocando otras alteraciones, ya sea proteínas, ya sea cascadas de reacciones, es decir, va todo conectado. Dependiendo de dónde esté afectado ese gen, si es algo básico que va a controlar el organismo, o es algo que, bueno, pues es más concreto, más específico, pues ahí las enfermedades pueden tener más complejidad, pueden ser menos complejas, pueden ser que afecten a algo muy concreto o afecten a distintos órganos, distintos sistemas, bueno, pues a una amplitud de estructuras que tenemos en el organismo, ¿no? Entonces, bueno, a nivel biológico, así un poco de pinceladas básicas, bueno, pues para que sepamos como docentes también, bueno, qué es lo que le ocurre a
nuestro alumno, nuestra alumna que presenta alguna enfermedad rara. De hecho, como comentaba anteriormente, bueno, pues hay más de 7.000 enfermedades raras, se habla ya casi de 10.000, hay bastantes, con lo cual en toda nuestra vida laboral, pues a lo mejor no va a ser difícil que nos encontremos con algún niño o alguna niña que tenga alguna enfermedad rara. Y después, bueno, pues las otras partes a nivel social, la que consideramos que sería importante, porque bueno, vivimos en sociedad, es inconcebible entender un poco enfermedades raras sin la sociedad, y el hecho de aportar información, que conozcamos más, que haya mayor conocimiento, pues eso también puede evitar el rechazo, a veces el bullying, bueno, pues todos estos efectos que a veces se realizan en la sociedad simplemente por el mero desconocimiento. Y después, bueno, viene la parte educativa, la más concreta, que bueno, eso ya os hablará Susana más largo y tendido sobre ello. Y finalmente, bueno, pues quisimos mostrar algunos ejemplos de algunas enfermedades raras. Se eligieron un poco al azar, no es que tengan ninguna lógica, sino que bueno, se han elegido algunas al azar, todas bueno, pues de los socios de la asociación que sufren este tipo de enfermedades. Y lo que quisimos mostrar de manera un poco pues, resumida, directa, para que bueno, pues quede de una manera más clara, es qué es esa enfermedad, qué produce, y después como docentes bueno, pues algunas pistas que podemos hacer en base a los aspectos que se ven alterados de los niños y de las niñas. Conociendo a veces simplemente qué les ocurre o qué les puede llegar a ocurrir, de una manera relativamente sencilla, evidentemente depende de los casos, podemos llegar a ayudarles mucho, tanto a ellos como a las familias. Y bueno, eso es un poco el compendio, ¿no? El objetivo era sacar una herramienta directa, sencilla, y que pudiese servir de ayuda, y por lo menos bueno, pues un inicio, un comienzo para seguir pues haciéndolo cada vez los trabajos de mayor complejidad, y por lo tanto ir poniéndole cara un poco a todo esto y darlo a conocer, y que cada vez la sociedad sea más consciente de que eso ocurre, y eso está hoy en día conviviendo con nosotros, y hay que ponerle el nombre y apellidos, ¿no? Y bueno, eso es un poco en general cómo decidimos hacer la guía. Y bueno, después, si lo ojeáis, veréis que bueno, pues hay una mascotilla por ahí, que es un pulpo de 9 patas. Como sabéis, los pulpos tienen 8 patas, y quisimos poner una más, y bueno, pues queremos que sea un poco como la mascota que nos acompañe en la visibilidad del estudio social, de la investigación social de las enfermedades raras. Y bueno, es un poco, por si lo veis, que pinta aquí un pulpo de 9 patas, ¿no? Pues un poco es la historia del pulpo, como le pusimos nombre, y son bueno, pues de los colores, como tenemos aquí, uno pequeñito que hemos hecho. Y bueno, intentamos que los colores se aproximasen más o menos a los colores que representan las enfermedades raras. Entonces, bueno, es un poco así a nivel general lo que consta la guía. Entonces, bueno, ahora ya estoy con Susana, que ya os hablará ya más concreto de otros aspectos relevantes. Bueno, ¿se escucha bien? Gracias, Anabel. Bueno, he de decir que Anabel, además de coordinar la guía, ha tejido el grupo. Bueno, muchas gracias. Reitero mis agradecimientos, los agradecimientos que ha comentado Anabel, a los que estáis aquí en viernes, que nos consta que es una mala hora, pero bueno, venimos de Soria y no podíamos venir en otro momento, así que gracias por acercaros este viernes. Gracias también a la decana por habernos acogido, y mil gracias a LER, porque desde el principio que nos pusimos en contacto con ellos y con ellas, diría, porque casi siempre he de decir que las reuniones son más ellas, y me consta, decía antes Bea, que son peleonas, me consta que lo son. Desde el principio nos han acogido maravillosamente, así que mil gracias, porque sin vosotros no hubiera sido posible esta
vía, ¿no? Como comentaba Anabel, en la unidad de investigación se montó un poco porque su artífice, un poco culpable de todo esto es el que falta, es el ausente, que es Juan Romay Coca, que es el director de la unidad y que nos embarcó un poco en esta aventura, que al final es una aventura maravillosa. La unidad se formó un poco porque, como bien sabéis, que os voy a contar a las personas de la asociación, las enfermedades raras sigue siendo un campo de investigación bastante huérfano. Es verdad que en medicina y en el ámbito más biosanitario, en las últimas décadas sobre todo, se están haciendo más cosas, afortunadamente todavía queda mucho más, pero en el ámbito social todavía detectamos bastante más lagunas aún. Y en el ámbito socioeducativo también, y como comentaba Bea antes, pues la educación en esto es importante. Nosotros solemos hablar siempre de lo socioeducativo porque una cosa no se entiende sin la otra. Cuando hablamos de inclusión, la inclusión ha de ser social y ha de ser socioeducativa, y la verdadera revolución está en lo social ahora mismo, y la escuela evidentemente es un motor, es un agente socializador fundamental, pero uno no se entiende sin la otra y una no se entiende sin la otra. Entonces, por eso hablamos, si veis, las enfermedades raras en su contexto, una guía socioeducativa. Anabel se ha ocupado más de la parte biológica, imagino que lo habéis notado, porque ella es nuestra experta, es bióloga, y Juan se ocupó más de la parte más social y más de la parte educativa, pero siempre hemos funcionado como unidad un poco de manera integral. Porque no somos fragmentos, ¿no? O sea, no somos puzzles, ¿no? El ser humano, entonces tenemos que funcionar de manera integral, y creo que así lo hacemos. De hecho, en la unidad también somos un equipo bastante interdisciplinar, porque hay sociólogos, educadores, biólogos, psicólogos, hay gente de derecho también, entonces es bastante transdisciplinar, porque es una realidad muy compleja que afecta a muchos ámbitos. Entonces, los datos, por decirlo, seguro que sabéis mucho de esto, pero por recordarlo, pues solo en la Unión Europea hay unas 30 millones de personas que tienen una enfermedad rara. Como comentaban ahora, hay entre 7.000, algunos autores hablan de 10.000, porque son raras, porque son poco frecuentes, o sea, sin más. Lo de raro significa que es escaso, ¿no? que tiene una frecuencia, es poco frecuente, pues depende un poco de zonas. En Europa se considera que son una enfermedad rara cuando afecta a 5 de cada 10.000 habitantes. En otros ámbitos geográficos la cifra varía. Entonces, si bien es cierto que como enfermedades aisladas afectan a poca gente, son poco frecuentes como entidad colectiva, que comparten complejidades comunes, afecta a mucha gente, a 1 de cada 17 personas. Entonces, como comentaba Anabel, es fácil que en nuestra vida profesional y en nuestro ámbito próximo y en nuestra vida social podamos encontrar a alguien con una enfermedad rara. Y evidentemente no podemos conocer todas las enfermedades raras porque son mucho, no podemos conocer toda la problemática. No podemos pedir a los docentes no nos pueden pedir que conozcamos todas, pero sí algo que comentaba Beatriz antes, que es la barrera actitudinal. Muchas veces, asienten por ahí, muchas veces la formación es imprescindible. En la formación tanto inicial, somos las dos profes también de la Facultad de Educación, más chiquitita que esta, porque venimos de Soria y el campus es pequeñito. Pero es verdad que detectamos a veces esa especie de, cuando hablamos a nuestros alumnos, porque ahí también tenemos mucho que hacer en la formación inicial y luego en la posterior, en la permanente, de enfermedades raras, de diversidad, de tal, se nos agobian un poco. Y yo lo entiendo, porque es como, ostras, yo no sé qué hacer, no sé qué tengo que hacer, no sé qué puedo hacer. Evidentemente la formación es importante, pero la actitud es fundamental. Y yo creo que en las asociaciones y en las familias tienen apoyos fundamentales, porque realmente muchas veces son auténticos expertos en la enfermedad rara, porque como no han encontrado información, remueven Roma con Santiago y se hacen auténticos expertos. Entonces, la primera cosa es preguntar a las familias, porque normalmente son gente muy activa,
Las asociaciones son muy activas y están deseando que les preguntéis y poder intervenir muchas veces, o poder contar la problemática, o poder decir, oye, pues mira, a ver por aquí y demás. O sea, somos aliados en esto, estamos en el mismo barco, no estamos en sitios diferentes, ¿no? Entonces, esta guía nacía un poco con esa necesidad. Son 58 páginas. Bueno, hemos intentado que tenga cierta accesibilidad. No hemos podido ser completamente accesibles porque si no se nos iba mucho de páginas y demás. No son muchas páginas y como buenos profes somos, o como, no sé si buenos o peores, pero somos rolleros, y tuvimos que reducir mucho a todo aquello que queríamos contar. Pero todos sabemos que si hacemos una guía de 200 páginas, probablemente haya alguien que sí, que se la empape y que esté muy interesado, pero a veces dificultemos la lectura. Entonces quisimos hacer un poco, hablando también con la asociación, con Ale y demás, quisimos hacer un poco algo, como comentaba Anabel antes, muy básico, pero accesible. Y bueno, nosotras la hemos visto hoy, así en papel, que está recién salida del horno, y yo creo que ha quedado muy chula. Estamos muy contentas porque la verdad es que, bueno, luego la ojeáis y a ver qué os parece, pero a nosotras, bueno, habíamos estado viendo veces, lógicamente, y con José, que la ha diseñado y demás, pero la verdad es que ha quedado una guía, yo creo que bastante accesible, que era de lo que se trataba, bastante asequible y bastante amable. Evidentemente, se nos han quedado 1000 cosas en el tintero porque es una realidad muy compleja y abordarla es complicado. El proyecto que comentaba antes Anabel es un proyecto de investigación que está destinado a detectar las necesidades socioeducativas de niños con enfermedades raras y de sus familiares, porque cuando hay alguien en la familia con una enfermedad rara, la enfermedad rara evidentemente no es que la tenga toda la familia, pero sí que toda la familia suele estar muy implicada en eso. Entonces no nos podemos olvidar de los familiares, de los cuidadores, de las cuidadoras, porque sigue habiendo muchas más mujeres, y de las asociaciones que están peleando y que me consta que lo están haciendo contra viento y marea y con una constancia admirable. Damos pautas que a veces pueden parecer muy evidentes y muy básicas, pero no está mal recordarnoslas en el aula. Porque a veces es verdad que en la realidad aularia, cuando tienes un montón de niños y tienes que atender, vas muy deprisa y a veces nos hace falta que nos recuerden. La verdadera inclusión es el horizonte y en eso estamos, ¿no? En esa idea de que una educación de calidad necesariamente ha de ser inclusiva. A mí me gustaría pensar que llegará un momento que no tengamos que hablar de educación inclusiva, porque entonces significará que lo hemos conseguido. De momento tenemos que seguir hablando de ello. Me gustaría pensar eso que dicen los finlandeses, educación inclusiva no existe, ¿no? Finlandia siempre que se pone así como un ejemplo y demás. No existe porque toda educación ha de ser inclusiva. Me gustaría mucho pensar que eso está muy cerca de conseguirlo, pero todavía queda mucho por hacer. Y bueno, aquí os brindamos algunas pautas, sobre todo las pautas salen pues, de haber leído, pero sobre todo de haber mantenido muchas reuniones con padres y madres, con gente con enfermedades raras, que te cuentan un poco su experiencia vital con la escuela y con el entorno próximo, porque no olvidemos que la escuela no cae del cielo y se coloca en un sitio, sino que está en un entorno próximo y nos van contando sus experiencias, nos van contando sus dificultades, sus luchas, sus alegrías, a veces sus frustraciones y a veces un periplo enorme de diagnóstico, a veces tener que estar explicando cada año qué es lo que pasa, porque no hay un exceso de coordinación y no sé, tener que estar contando cada año, mira, hay que hacerle esto porque mi hija tal, tener que estar explicando, tener que estar luchando muchas veces contra la incomprensión. Cuentan también que a veces es visible la enfermedad, otras veces es invisible y por lo tanto todavía genera una mayor incomprensión. Eso de luchar contra, pues bueno, por ejemplo, la narcolepsia, que hemos tenido grupos focales, ¡ay, qué bien, que duerme mucho! ¿No? Ese tipo de cosas.
o el angelito, o ay, angelito. Así que estamos francamente ilusionados y agradecidos. Muchas gracias. Preguntaban a ver que, bueno, probablemente nos hayamos dejado cosas, pero ya está ahí. O sea, no sé si queréis decir algo más, algo de la asociación. Un micro, puede hablar cualquier persona. Nada, pero tampoco lo había preparado. Como madre de un niño, hasta ahí, darle las gracias porque yo creo que hace muchísima falta, porque falta mucha actitud, posiblemente en un tema de formación. Y bueno, la necesitamos muchísimo y darle las gracias porque es un paso muy importante para conseguir que puedan seguir pues, haciendo una vida pues, como los demás. O sea que muchísimas gracias por nuestra parte. A vosotros. Es decir, que la enfermedad de Héctor es la que viene recogida, la última enfermedad que se ha. Sí, viene recogida en la guía. Y bueno, esperamos que con todo esto pues sirva un poquito para ayudar un poquito a los docentes, a los orientadores a entender un poco la problemática que tenemos. Y que bueno, que si tenemos un informe psicoeducativo, pues sí, que se respete lo que está reflejado en el informe, porque de poco sirve que te digan que tienes más tiempo en los exámenes, por ejemplo, luego llega el examen, que ya se acabó el tiempo. Mira, a ver, que me tienes que entrar al examen. Pues a ver, si está reflejado que necesita más tiempo, eso que se respete. Porque claro, le baja la nota. Puede aprobar, pero en vez de un 6 igual podría sacar un 9 si se le hubieran dejado 15 minutos más. Si está reflejado, que se respete. O sea, que estos informes al final es que no se los leen o no les llegan, no lo sé. Pero no se están respetando. Entonces, claro, es algo que pedimos que nos hacen un favor a los padres, porque luego, claro, viene tu hijo a casa, oye, es que me quitó el examen, nada más que acabó el tiempo, no me dejó un tiempo, me quedaron 2 preguntas sin contestar, y dices, ja, y otra vez que tengo que ir al centro. A ver, yo desde que está haciendo ahora un grado medio, no he ido por el instituto, porque me da rabia tener que ir, pero vamos, por ganas, iría detrás de los profesores. O sea, llegaron incluso en un instituto. Cada vez que aparecía por la puerta, el director estaba reunido. No querían ni atenderme. Y es que, no sé, o sea, no pedimos que nos den, vamos, pero sí lo que está reflejado en esas necesidades. Porque si lo ha hecho un equipo especializado en ello, pues yo creo que se tienen que ajustar a lo que pueden. Y bueno, lo de, porque falta el médico, va al médico. El docente que le dé los apuntes el compañero que te pone excusas de todo tipo y al final no tienes esos apuntes, te examinas sin la mitad de los apuntes. Pues eso también, que parece una tontería, pues ahí está. Pedimos eso, que a veces consiste solo en un poco de empatía, porque el docente también te puede decir, pues mira, hemos dado esto, lo otro. Pero dejarlo en manos de los compañeros, que con los compañeros no van a colaborar, porque igual si suspendes, te pueden dejar los apuntes, pero claro, cuando ven de encima sacas buenas notas y dices, mira, no viene a clases, falta 2 horas diarias, por ejemplo, no porque no puede ir. Y claro, y encima prueba, mira qué lista. O sea, todo eso lo queremos evitar. Claro, que que se eso entienda. se tiene que generar en el aula, o sea, no solo en el docente, evidentemente, pero también Sí. entre el alumnado. Pues en toda la etapa esta educativa yo no he conseguido que se entienda. O sea, ahora mismo empezó con 6 años, tiene 18 y todavía no la dejan de tiempo extra. Algo tan básico como eso, ¿no? O sea, estamos hablando de algo muy básico, luego ya desde ahí empezamos a hablar y todavía genera. Es casi una confirmación, ¿no? Pero el informe psicopedagógico de una enfermedad rara lo hace exactamente los equipos de zonas exactamente igual que cualquier otro problema o cualquier otro trastorno y va con las recomendaciones educativas correspondientes, ¿no? Sí. ¿Notáis que, digamos, la disponibilidad de los maestros, llamo maestros a el profesorado de primaria e infantil,
¿La disponibilidad de quienes dan clase en secundaria es diferente o no? Sí, sí. Pregunto. Totalmente distinta. Es que totalmente distinta. Secundaria te puede pasar, yo qué sé, que tienes un profesor de física que es un físico cuántico y ya está ahí. No sabe nada de impartir docencia, ni de hacer adaptaciones de acceso, ni nada. Yo no tengo mucho cambio cuando he ido al instituto. O no estoy obligada a hacer un resumen, pero si no quiero que me haga un resumen, con que me diga que es importante, porque, por ejemplo, en nuestro caso el tiempo es importante porque vamos muy lentos. Entonces, pues hay que focalizar en lo importante y no perder el tiempo haciendo, no sé, 25 ejercicios. Pues eso sería una cosa tan sencilla de ver en qué focalizamos el esfuerzo. Es que no quiero que sea una ventaja con respecto a los compañeros, me dicen, digo, toma ya. Falta mucha formación y mucha actitud. Siempre ellos hablan de recursos, yo no estoy de acuerdo. Recursos es verdad que hay pocos, pero podrían hacer un poquito más. Depende mucho de la voluntad del profesor, o sea, depende tu hijo de la voluntad del profesor. Cuando uno quiere, sí que es verdad que te lo pone fácil. Como no quiera, o sea, ya puede, es como pegarte con una pared. No lo entienden, o sea, es algo básico, pero no sé, les llevará mucho trabajo, no querrán complicarse. Hay otros que son maravillosos, pero sí que es verdad que depende a día de hoy, con toda la información que hay, de la voluntad de una persona, me parece que no es justo para los demás. Me dicen, cuando vas a hablar con ellos, depende de la sensibilidad de los compañeros. Yo me quedo, digo que yo no quiero que sean sensibles, yo quiero que hagan su trabajo, que es formarles, que aprendan, que evolucionen. Yo creo que es que para eso están. Que vayan a un laboratorio, no sé. Creo que, es que yo digo, es que el trabajo docente es tan importante que a 6 personas no lo viven muchos. Aquí intentamos, y supongo Por eso que es muy Sonia importante y también, por eso estamos apoyando. intentamos transmitirles eso, ¿verdad? Sí. Sí, con un poco el artífice un poco que puede manejar toda esa situación es, bueno, es el docente, porque muchas veces los alumnos se van a fijar en cómo actúa o qué es lo que hace el docente para después pues ellos también actúan en consecuencia. Entonces, digamos que el docente puede actuar bueno, pues como un puente también, un puente mediador. Entonces, es importante que nosotros como docentes conozcamos, sepamos un poco lo que han comentado, lo que ha comentado Beatriz y un poco en ese sentido el conocer, y a veces son pequeñas cosas, tampoco porque comentáis de los recursos, sí son pocos y a veces son necesarios determinados recursos, pero otras veces no hace falta que esperemos a, bueno, hasta que no me llegue este recurso, esto no puedo hacer nada, sino que hay pequeñas cositas que se les va a ayudar muchísimo. Entonces, es importante eso. Ahora te doy paso un segundito. No sé si me oye esas... Bueno, me pongo lo que comentabas antes, los estudios siempre, los niveles de satisfacción con la escuela son mucho más altos siempre en las etapas infantil y primaria. Y a medida que van ascendiendo a secundaria, los niveles de insatisfacción crecen. O sea, también porque son etapas más complejas también. La adolescencia es una etapa muy compleja y cada cambio de etapa supone una nueva crisis en la familia. Pero sí que es cierto. Normalmente en infantil y primaria suelen mostrar. Y luego yo creo que hay que dejar claro una cosa, no es una cuestión ni de buena voluntad, ni de empatía, ni de simpatía, es una cuestión de derecho. Entonces, y de equidad. O sea, no se trata de para que alguien tenga igualdad de oportunidades, tenemos que equilibrar. Y eso sí significa tener más tiempo o tener una adaptación curricular que se respete en condiciones. Es una cuestión de, bueno, pues la imagen esta que circulaba en redes de el muro, el bajito, el más alto y el tal. No se trata de dar a todos el mismo taburete, ¿no? Porque unos lo necesitan, otros no, y otros necesitan un taburete más alto. Entonces, es una cuestión, insisto, de derecho, pero de derecho ético, evidentemente, y legal.
O sea, estamos en todo, estáis en todo el derecho a demandar que se respeten las indicaciones, las adaptaciones curriculares, si son significativas o no significativas, etc. También es cierto que a veces los docentes tienen ratios, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Eso es cierto, está ahí ratios elevadas, el profesor de apoyo que entra y sale pocas veces, o sea que también ellos tienen su problemática, pero claro, la inclusión es un tema social, insisto. Y creo que querías comentar algo. Bueno, yo creo que en relación a la diferencia entre los profesores de primaria infantil y los profesores de secundaria, yo creo que está implícito su formación inicial. Pero, gracias a Dios, yo creo que hoy día, antes hacían el CAP, hoy día con el máster de secundaria, por lo menos con el que impartimos en esta facultad, yo creo que tendrá muchísima más formación los profesores de secundaria, que hasta ahora simplemente se limitaban a su materia y ya está. En el momento actual yo creo que eso puede ir mejorando. Vamos, pienso yo, ¿eh? Yo creo que sí, espero que mejore mucho más, porque tanto en primaria como en secundaria y demás, en formación inicial y permanente. Yo creo que todavía queda, o sea, que vamos en camino, que estamos en camino, pero que queda mucho por hacer y mucho por pelear todavía. Hola, yo soy profesora de secundaria y te voy a plantear lo que a mí me pasa cuando encuentro un niño que tiene una dificultad. Estamos perdidísimos, es decir, lo primero, es decir, cuando hablo de estas personas que se acaban una guía educativa, pues nosotros también de verdad que necesitamos esa ayuda, pero no la necesitamos ni de un orientador, ni de un jefe, ni de un administrativo, la necesitamos de vosotros. Y yo me planteo cuando tengo un niño en clase que es, pues que tiene pues lo que tenemos típicamente es TDAH, eso es lo más habitual. Es decir, te viene el orientador y te dice, este niño tiene TDAH, hay que hacer una adaptación. Sí que la hacemos, es decir, nosotros la hacemos, pero luego, no sé, aunque tú hagas esa adaptación, la ley a la hora de evaluar tiene una gran contradicción. Es decir, sí, el niño puedes hacerle esto más corto, darle más tiempo, quitarle esto, pero luego a la hora de evaluar sigue saliendo suspenso. Es decir, porque también tiene que haber una reforma de las leyes educativas en las que incluyan estas situaciones. Es decir, a este niño vamos a priorizar que aprenda. No hagas del 1 al 10 porque tiene 5 preguntas bien y 4 mal. Es decir, tú evalúas su aprendizaje. Si el aprendizaje va hacia adelante, pues ese niño debería aprobar, ¿no? Todos nos sentiríamos más felices, vosotros y nosotros, ¿no? Y otra cosa que sí que observo es que tenéis menos dificultades cuando vais a primaria, porque el mismo profesor os da la clase, conoce al niño y es globalizado. Pero nosotros somos 9 o 10 los que intercedemos ahí. ¿Qué nos pasa? No hay ninguna relación entre nosotros. Yo doy inglés, pero hablo con planito de historia y no tenemos un coordinador. Sí que existe un orientador que está a tope de trabajo y no puede estar con nosotros todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero debería haber esas figuras de tutor, el tutor un poco, que se le redujeran horas y que estuviera un poco pendiente de coordinar a ese grupo de profesores de secundaria, porque somos como entes diferentes. Y a lo mejor quizás, si yo presiono, o si tengo ese tutor que me dice, oye, este niño tiene esta dificultad, y lo estamos oyendo, y se lo transmito al de la historia, y el de historia se lo transmite al de matemáticas, quizá esa presión buena, entre comillas, os ayudará mucho más. Pero que sepáis que nosotros estamos ahí perdidos totalmente, ¿eh? Que no somos monstruos, sino que también necesitamos esa formación, necesitamos oír a la gente, necesitamos a lo mejor vuestras intervenciones como madres, que nos digáis, estamos sufriendo porque esto es lo que le pasa a mi hijo y esto es lo que necesita mi hijo. Y yo en las tutorías, cuando una madre viene y me da sugerencias, pues se lo agradezco eternamente, porque yo conozco a su hijo desde el punto de vista de alumno, no de persona, y a lo mejor tenemos que unir esas dos cosas. Una preguntita, cuando os pasan, por ejemplo, una adaptación curricular significativa, eso también, o sea, eso toca elementos del currículo, toca objetivos, contenidos, todo eso, os lo pasan. Mira, en ese tema te voy a contar algo que es una realidad. Ahí existe una responsabilidad, porque a ti el orientador te pasa la adaptación curricular significativa, pero si quieres la haces y si no, no. ¿Quién te lo controla?
¿Quién te controla eso? Ya. Eso es trabajo. Y habrá gente responsable que lo haga, pero habrá gente responsable que no lo haga. comentaba de- Es decir, porque no tenemos un control. Yo no te digo que tengamos que tener a un policía. No tenemos que tener a un policía que nos controle, pero sí que existe una... Eso, como tenemos ratios, lo que has dicho tú, tenemos unas ratios muy altas. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que ¿dónde no actúas? ¿O a quién atiendes menos? Siempre atiendes menos al pequeño minoría, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay todavía cierta irresponsabilidad cuando nosotros trabajamos en esos temas. Claro, por eso que es cierto, yo comparto contigo el tema de la ley. Creo que la ley siempre va por detrás de la demanda social y por eso hay que seguir demandando para que la ley siga modificándose y que sea cada vez más inclusiva. Pero también entiendo que hay una actitud ahí, porque sí que es cierto que cuando hay una adaptación curricular significativa, que ahí podemos tocar currículum y demás, o cuando hay un profesor que no le deja el tiempo suficiente del examen, cuando tiene obligación de dejárselo, o cuando hay alumnados que se quejan de que hay profes que directamente no han querido hacerles la adaptación curricular en cualquier área o demás, ahí se está incumpliendo una labor profesional. Yo creo que cuando... no sé si funciona esto, no funciona. Yo creo que en general tú no puedes evadir hacer una actuación curricular. Eso es imposible, porque eso ahí está la ley. Es decir, es tu trabajo y lo tienes que hacer. Pero otra cosa es lo que tú dices que has hecho, y eso quién te lo controla. Por eso yo te digo que es necesario coordinadores, es decir, pero ya no solo por enfermedades, por niños con enfermedades raras, es decir, es una necesidad de coordinar los grupos en secundaria. Porque en primaria, vuelvo a decir, al ser un solo profesor es todo mucho más fácil. Sí, eso es cierto. Entonces, los institutos necesitan una hora a la semana en que se sentara el equipo docente y se analizara el problema. Sí. Porque no tenemos... Yo con mis compañeros de mi curso, de segundo, de la ESO, bla, 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 yo no tengo ninguna reunión. ¿Y sabes lo que me cuesta para que me pasen información? Solo que me pasen información me cuesta muchísimo. Imagínate el resto. Pues una hora a la semana sentaros y decir, pero no vamos a hablar de que si está divorciada la madre, el padre o que el niño sale con fulanita, que ese es otro problema. Hay que ser más serios y decir, bueno, tiene esta dificultad, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero todos a la vez, todos a la vez. No vale, yo en mi clase le pongo un papel rosa, yo le pongo el lacito azul. No, yo creo que lo que es importante es que nos coordinemos de tal manera que la adaptación sea la misma en todas las asignaturas. Es decir, que si Pedro tiene un problema de visión, vamos todos a hacerle la letra grande, porque esto lo he visto. Pero es que yo hago la letra grande, pero es que el otro ha dicho que no, que mejor que le hace el examen oral. El niño está perdido, porque va a una asignatura que le están pidiendo una cosa, a otra asignatura que le piden otra. ¿No estaría más tranquilo si todos tomáramos las mismas decisiones? Sí, y de hecho es de lo que se suele quejar, ¿no? De la falta de coordinación, ¿no? Intrainstitucional e interinstitucional, entre... A todo esto que habéis añadido, hay que añadir algo más, yo creo, importante, y es que mientras que en las etapas de infantil y primaria tenemos especialistas de AED y de PT apoyando, en secundaria os encontráis con un orientador por centro como mucho que no da abasto. Si se fortaleciera la educación especial también en secundaria, creo que la ley va por ahí, o las ideas van por ahí en toda esta reforma que se está haciendo, se fortaleciera de verdad el equipo de orientación con más personas, sobre todo en secundaria, podríais tener el apoyo que necesitáis y que hiciera de coordinador, por supuesto, entre los profesores de un curso. Pero es que les falta también profesionales que en primaria sí tenemos. En secundaria falta. Yo creo que hay que fortalecer la educación sin calificación. Yo quería hacer un inciso que yo entiendo muy bien lo que ella está diciendo como profesora y que muchas veces no se ponen en contacto. Yo en mi caso, por ejemplo, tenemos la suerte en secundaria de tener una PT y este año están probando a ver de usarla un poco de guía y de referente para ponerse en contacto con todos los profesores. De momento nos está funcionando, pero yo quería comentar, independientemente de que esto funcione, de que no funcione, de que se ponga o no se ponga, yo creo que cuando alguien tiene un alumno con unas dificultades
dificultades en clase, es decir, no necesitas a nadie para saber que si a un alumno normal le estás pidiendo 20 ejercicios de este tema, a este niño no hace falta que te haga los 20 ejercicios para probarle. A lo mejor con 2 ejercicios o dentro de un ejercicio con 8 apartados te haga 2, uno más fácil y otro más complicado, os tendría que valer exactamente igual y no pedir ese nivel de exigencias a niños que, por ejemplo, no tienen el mismo resto, o sea, no tienen ese tiempo como el resto de los niños. Pero si tiene, es lo que te digo, que si tiene una adaptación oficial... No, pero puede ser una si no tienes adaptación curricular muy significativa y, sin embargo, no exigirle tantos deberes. Si es no significativa, si es una no significativa, tú puedes acortar. Y no hay Claro, pero problema. es que muchas veces no se acorta. Claro que no, pero sí que te lo estoy diciendo, que claro. cada uno que somos de nuestro padre y de Claro, nuestra y es algo madre. que, por ejemplo, facilita a las familias un montón y es algo que a vosotros tampoco os requiere de mucho. Es decir, en vuestra clase, bueno, 1, 2, 3, que no sean TDAH, ¿vale? Uno con una enfermedad rara un poquito más complicada. Un niño, por ejemplo, mi hijo que solo va 1 hora y media al instituto. O sea, por las tardes a lo mejor con mucho solo tiene 2 horas operativas. No se va a poder poner de todas las asignaturas a hacer 10 ejercicios con 8 apartados cada ejercicio, porque lo primero es que a los 2 ejercicios... Se cansa. No, se cansa no. El cerebro va a desconectar y está durmiendo hasta el día siguiente, o sea, y acumularíamos un retraso evidente. Es decir, sí que es verdad que hay muchos profesores que están muy abiertos, que eso creo que es algo que es muy importante, a la comunicación directa con la familia, y hay otros profesores, por ejemplo, que no, porque es como, esta me va a venir a contar a mí qué es lo que tengo que hacer en mi trabajo, que no es así, o sea, simplemente es que haya un feedback, o sea, yo te comento, tú me dices tal, porque al final siempre se está remando, o sea, a favor del niño. Y eso es algo que, por ejemplo, es una carencia muy grande que se nota. Es verdad que sí que en nuestra profesión vamos a encontrarnos con gente reacia a aceptar la diversidad. Pero te voy a decir los primeros que son reacios a aceptar la diversidad. Son sus propios compañeros, porque caminamos hacia una sociedad extremadamente crítica con lo que no es lo normal. Es decir, ese es el problema. Hablamos de la pérdida de valores, claro que hay una pérdida de valores, pero estamos ante una sociedad que lo único que quiere es valorar la belleza y el éxito. Y como eso no empiece a cambiar, no vamos a cambiar nada. Pero totalmente de acuerdo, pero aún así, si se reducen los ejercicios, ¿vale? La familia lo agradece, tenemos más tiempo para explicar. Pero ahí te digo que va a depender ya de lo que hemos hablado, ya no hablamos de la profesionalidad, no de la voluntad, de la empatía que hemos estado hablando. Y hay, en todos los colectivos, habrá gente con más empática y menos empática. Te vas a encontrar, pero por eso te hablo de que si no lo eres, si tú no eres empático, quizá tú no lo eres, pero a lo mejor tu coordinador, el que está por encima de ti, te puede hacer ser más empático, ¿vale? Porque eso es lo que nos pasa con compañeros nuestros, es decir, le estás diciendo a lo mejor, oye, vamos a ver cómo podemos, ¿por qué no hacemos un proyecto de trabajo interdisciplinar? Porque, ojo, los proyectos de trabajo nos van a facilitar, nos van a dar muchísima guerra, claro que nos van a dar guerra, pero van a facilitar la integración de esos niños. Ya, lo que pasa es que pero no todos lo quieren. Claro, pero aún así yo creo que incluso aunque haya un documento que diga cómo hacer las cosas, se va a seguir dependiendo. Eso, sí, tiene razón. Porque hay otros documentos que existen y luego al final tenemos que estar muy pendientes y muy encima, ¿vale? Porque luego no se aplica. O sea, es que al final siempre volvemos a exactamente lo mismo, que lo que hay cambiado un poco es la actitud, ¿no? Estabais comentando también, o sea, independientemente de que todo va a ayudar, todo apoya, que haya documentos, que haya una persona que se encargue de organizar todo, pero al final yo creo que lo más básico es la actitud. Pero eso no, contra eso no vas a poder luchar. Contra eso no vas a poder luchar porque entran los entes. Luego me salto desde segundo de primaria y ahí sigo, ¿eh? Sí, y los tipos siguiendo, que chapó, que conozco el tema muy de cerca. Muchísimas madres. De hecho, yo con mi hijo funcionamos por proyectos, o sea, nos estamos saliendo de la norma en todos los sentidos. Sí, y ahí está, pero tiene una oportunidad igual que el resto de los niños. La Comunidad de Madrid, también digo. Que para esos profesores que no tiene consecuencias en su vida, va a seguir dando clases este año, el año que viene. Pero para estos niños se les echa del sistema. Y no es una broma. Que estoy de acuerdo. Porque yo se lo digo, yo lo que quiero es que se forme, no que vaya a hacer puzzles a un sitio ocupacional.
Yo Pero es estoy, una broma. yo estoy de acuerdo contigo, pero os tengo que dar la visión de mi colectivo. Y es Sí, muy sí, pero difícil, ese señor al año siguiente vuelve a cobrar su sueldo y tiene su vida solucionada. Y mi hijo, si me encuentro con muchos que tengan poca sensibilidad, lo echan del sistema, ¿vale? Y ya no puede hacer nada en su vida, el resto de vida que le quede. Nada más. Y se lo digo, ¿quieres que vaya a un centro ocupacional? Eso es lo que quiero para él. Yo creo que si puede, tiene que tener el derecho de al menos intentarlo en igualdad. Fíjate lo poco que pedimos los padres. Y yo creo que una persona que es un docente se implica en ese proyecto porque quiere que la gente se forme, no que entre por un camino muy estrecho. Y el sistema está para echar a estos niños y expulsarles. Y eso, los que tenemos un poco de recursos y ganas de pelear, pues lo peleamos. Otros que tienen menos recursos o menos ganas de pelear o no se atreven, directamente fuera del sistema. Y esas son las consecuencias. Para el señor que se ha agobiado, pues sí, aguantó una madre un poco pesada, un año, tal, hasta luego. Pasó. Pero ya está fuera. Y eso no tiene solución. No tiene solución, es irreversible. Por eso les doy unas gracias nuevamente, yo estoy contentísima con una guía. Las cosas no se van a cambiar de la noche a la mañana, pero hay que intentar cambiarlas. Porque tienes que tener la oportunidad. Perdón. No sé si vais a réplica que ya han hablado aquí. Nos van a dar una aclaración. No sé, sí. Solamente para hacer una aclaración a nivel educativo y normativo, porque igual que decís lo de las barreras invisibles, que muchas veces las barreras como docentes nos las ponemos nosotros porque ahora mismo el nivel no es sensibilidad ni opinión, es legal. Se habla de diseño universal de aprendizaje. En ningún sitio pone que haya que evaluar una adquisición de contenidos, acumulación de saberes. Se habla del desarrollo de competencias y diseño universal para todos. O sea, que en ningún sitio pone que un niño haya que evaluarle si hace 20, si llega al 10. Se habla de competencias. Ahora, o sea que, ahora. Sí, ahora. el 37, 38 y 39, sí. Ahora, pero no antes. Pero bueno, por eso es un buen momento, porque hasta ahora, yo soy orientadora, pero he sido docente de secundaria, era pues, nos piden que evaluemos determinados criterios, que ahora mismo nada, nos ampara la legalidad en dar a cada niño lo que necesita. Bien. Entonces no hay que ponernos barreras nosotras y atender la individualidad. No hay que programar y luego adaptar, que se siga haciendo, porque es verdad, pero ahora mismo se habla del diseño universal que dice que programas para todos. Partir de la diversidad para programar, para llevar a cabo en el aula. No, hacer una programación y esta que es diferente, se lo adaptamos. Es difícil, pero bueno, nos ampara la legalidad. Sí, sí, ahora estoy contentísima. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema del diseño universal y es cierto que además yo creo que cada vez más docentes son conscientes de aplicar el diseño universal, pero de momento tengo la sensación todavía de que el diseño universal y si no nos llega a adaptación curricular, ¿no? Es que es el diseño universal, claro, requiere. Pero bueno, sí, pero ahí está. Muy positiva porque, Jolín, a veces las leyes, lo que tú dices, van por detrás, sí. Nos limitan la cosa. Tengo que evaluar, tengo que para septiembre tener no sé qué en diciembre. Ahora mismo, pues tenemos ese impulso de decir, pues ya hay una ley educativa, una ley orgánica que nos ampara en que hay que diseñar para todos. Ya no se habla de criterios de evaluación, se habla de competencias, de indicadores de logro, bueno. Sí, hablan de objetivos. Sí, de saberes básicos. Que tú al final lo que tienes que conseguir es que los alumnos desarrollen unas competencias para la vida. Entonces es verdad que la ley muchas veces nos ha limitado, pero ahora mismo tenemos un marco buenísimo para... Es verdad que el diseño universal todavía es muy difícil. Yo estoy aquí formándome para asesorar, pero bueno, es muy difícil, pero que se puede hacer. Y cada vez hay más docentes que tratan de aplicarlo. O sea, eso y partir, oye, que luego hay que hacer pues, adaptaciones más, pues eso, unos ajustes razonables en función, pero bueno, si ya partes de la diversidad, a la hora de enfrentarte a una clase, a la hora de programar, pues ya es diferente, yo creo. Y sí que quería dar como esa cosa de las familias también, que no es la buena voluntad, es que hay una normativa que ampara la atención a la diversidad. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo soy más optimista. Te oí hablar y entiendo tu frustración y tu pesimismo y a veces nos sobreviene, pero yo creo que estamos pesimismo, en realidad, es que la realidad bueno, es así. Un poco frustración, ¿no? Yo creo que estamos en camino y de hecho es cierto que la ley a mí se me sigue quedando corta,
la ley, pero creo que es un avance. Y que, bueno, que además nos están tirando de las orejas desde la UNESCO, desde la Comunidad Europea. Estamos en un modelo inclusivo en teoría, pero seguimos en un modelo integrador, incluso segregador a veces, ¿no? Con los colegios, con los centros de educación especial, que eso es otro tema. Pero bueno, comparto un poco, yo comparto tu visión. No sé si es que... Bueno, yo soy profesora de esta facultad. Quiero decir, no tengo la problemática que se puede tener en secundaria, pero también profesora además de secundaria, lo veo desde fuera. Yo creo que todo, la ley está muy bien y todo, pero yo sigo echando en falta que en este país hacemos las cosas a costa del trabajador, es decir, a costa del profesorado. El profesorado tiene muchísimos alumnos, muchísimo trabajo, muchísimos cambios, muchísimas cosas que hacer cada vez diferentes. Nadie le apoya, nadie le forma. Entonces, bueno, el profesor lo haga, pero es que ¿cómo? O sea, mientras no bajen el ratio de alumnos, mientras no haya verdadera formación, mientras no sepa el profesor qué hacer, estáis con buena voluntad, si queréis, todo lo que queráis. Hasta el profesor con mejor voluntad es muy difícil. O sea que yo creo que hay que poner el foco más que en el profesor, que también, porque es el que está directamente en contacto con el alumno, pero yo creo que hay que poner el foco sobre todo en conseguir que eso sea posible. Y no es posible cuando tienes no sé cuantísimos alumnos por aula, que uno es superdotado, otro tiene otro problema, otro va a hacer una cosa, por ejemplo, secundaria, que necesita muchísima nota en la EBAU, otro va a hacer... O sea, claro, es que no puedes hacerlo todo. Mientras siga habiendo este ratio y esta cantidad de trabajo que tienen los profesores, porque aunque la ley diga lo que diga, luego a la hora de la práctica, a lo mejor es imposible. A lo mejor es imposible. Vamos, pienso yo, mientras no haya todo lo otro, que no puedes decir, hago esta ley, hago tal, y ahora que el profesor lo lleva a cabo. Eso pasa, por ejemplo, con la LOMLOE. Está a veces que no saben, los profesores no saben lo que hacer, porque no está desarrollado. Los políticos hacen una cosa y no lo van a hacer hasta el final, o no hacen, pues bueno, todo lo que tienen que hacer para que eso se lleve a cabo. Tienen la idea muy bien, pero luego no se puede llevar a la práctica. Vamos, es lo que yo veo desde otra etapa educativa que no tiene estos problemas. Y yo ya lo último que quiero decir es estoy en contra del sistema en el que nosotros accedemos a los puestos de trabajo. El sistema de oposición y de un profesor de secundaria y de un profesor de primaria es prácticamente saber de memoria unas leyes y unos temas. Eso no demuestra lo que tú vales luego a la hora de dar clase. Y de hecho tenemos a gente buenísima que ha sacado la posición 10, que lleva a la clase y dice que no quiere seguir trabajando, porque eso no es lo que él pensaba que era educación. Entonces el modelo de acceso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Yo, por otro lado, creo que nos tenemos que creer socialmente perder el miedo a la diferencia. Y creo que socialmente tenemos que creernos que la sociedad es diversa y que estamos todos, y que todos con nuestras diversidades y nuestras diferencias, y que la escuela está ahí como parte de ese engranaje en el que la diversidad existe. Creo que la mirada... Evidentemente hay que seguir peleando por leyes, por recursos, etcétera, etcétera, pero creo que la mirada es social y a veces no miramos a los diferentes o a veces les miramos demasiado, ¿no? Hay un defecto de mirada o una sobremirada. Y creo que estamos, de todo eso tenemos que seguir peleando, pero creo que al final tenemos que creernos que la inclusión no es algo utópico. Quiero decir, yo a mis alumnos les pongo este ejemplo, ¿no? Que puede sonar muy así. En la Ilustración había muchas voces que decían que a los niños pobres no se les podía educar, y lo creían de verdad, porque no estaban capacitados. A lo mejor algún día, cuando hablemos de estas cosas, nos parezca una barbaridad pensar que a los niños diversos tampoco se les podía educar en un aula ordinaria con el resto. No sé. Muy buen ejemplo. No sé si alguien más. No sé si alguien más quiere hablar o decir algo.
los que no han hablado, no hay que decir nada. Yo algo que he hecho en falta, por ejemplo, es lo que se hace en la universidad, que dar créditos a un alumno voluntario para que ayude a otro que tiene discapacidad. Eso para mí sería un puntazo. Dejarte los apuntes, hacerte fotocopias o lo que necesite la persona. Eso es algo que ayudaría mucho a un alumno a que no se le rechace tanto. Por lo menos que tenga esos apuntes. Bueno, yo soy estudiante de cuarto, de educación primaria, y hago la mención de educación especial. Y lo que he notado durante estos 4 años, poca formación de toda la que me queda, es que de la diversidad damos muy poco. Es decir, tendría que ser global. No tendría que ser ni una mención como tal, sino que se tendría que desarrollar durante todos los años, no solo una asignatura en primero o en segundo, y después la mención. Es decir, la diversidad va a estar siempre, en todos los ámbitos. Entonces, considero que partiendo desde la formación inicial, si se fomentara más esta inclusión, esta diversidad, considero que saldríamos mejor preparados para el día de mañana. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la diversidad debería estar en todo. O sea, de hecho, en unos planes de estudios es un cuatrimestre compartido con otra asignatura que ahí te peleas y que no puedes hacer mucho más. Pero bueno, tampoco se entiende que en un grado como arquitectura no haya una asignatura que toque ciertos temas. Y no lo tienen en los planes de estudios. O en ciertos grados de salud, ¿no? Yo creo que en todos los grados debería, o sea, en informático tienen que saber, pero bueno, en educación es evidente, pero creo que en muchos más grados tendría que tocar la diversidad. Sí, yo iba a comentar un poco lo que acabas de decir tú, que yo creo que tiene que ser algo generalizado, no solo a nivel educativo, evidentemente, porque los docentes son personas que van a enseñar a otras, pero yo creo que tendría que ser algo generalizado en todos los grados, porque las personas que sufren este tipo de enfermedades forman parte de una sociedad y por lo tanto como sociedad, sí es cierto que la educación es básica, pero también la sociedad en general tiene que ser educada. Da igual si somos, pues lo que comentabas tú, arquitectos, si somos barrenderos, si somos informáticos, da igual. Es importante que esa conciencia esté en la sociedad, porque eso va a hacer mucho más sencillo después la actuación de los profesores. A nivel personal, cada uno de nosotros podemos hacer pequeñas cosas que pueden ir ayudando. Y yo creo que ya no solo es lo que comentáis un poco, focalizar solo en el docente. Es importante en un momento concreto, pero no solo es el docente el que tiene que estar concienciado de todas estas situaciones, sino que la sociedad tenemos que formar parte también de todo ese proceso, porque bueno, al fin y al cabo estos niños forman parte de la sociedad, como cualquier otra persona que no tenga ese tipo de problemas. Entonces yo creo que ahí la labor es un poco a nivel de sociedad también, y que todos, cada uno desde nuestro puesto, desde nuestro punto en el que podamos hacer alguna cosa, pues bienvenida va a ser, y eso, bueno, pues poco a poco digamos que la bola se iría haciendo como más grande, ¿no? Y es un poco el hecho de eso, que es algo más relacionado un poco también con la sociedad en general. Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que, o sea, es verdad, la sociedad se empieza a cambiar en las aulas. Todas las personas han pasado por un... Yo cuando empiezo, siempre cuando voy al aula es, jolín, van a ser los ciudadanos de mañana, o sea, yo no puedo esperar a que la sociedad cambie, pero sí que empieza ahí el político, la barrendera, la persona de limpieza, todos han pasado por un aula. Entonces yo cuando me enfrento a un aula, lo primero que tengo que pensar es que estoy formando a los futuros ciudadanos y que va mucho más allá de mi asignatura, de mi... Claro, sí, es algo